Todos conocemos a esa persona que lo que no sabe se lo inventa. Y a causa de ese cabrón es que comienza a proliferar la desinformación. Saquemos los esqueletos del armario, desenmascaremos a los falsos dioses, dejémonos de mitos y pasemos a las realidades. Aquí responderemos 10 preguntas más comunes que ustedes me formularon, obviamente relacionadas con derecho. Todos afirmamos tener la razón, pero muy pocos somos los que podemos entablar un debate formal, frontal y sobre todo fundamentado. Y si no me crees, te invito a que investigues absolutamente todo lo que digo por tu cuenta. Y estoy plenamente consciente de que aquí van a salir los todólogos que también estudiaron derecho, pero se dedican a cualquier cosa ajena a, o llevaron alguna materia de derecho en su carrera, o alguna vez algún abogado les dijo que... Esta dinámica se llevó a cabo en mi cuenta de Instagram. Si te la perdiste... LOL. Qué mal. Si quieres participar, stay connected. Sin más preámbulo, DJ, spin that shit. Si hay un terreno sin dueño, ¿puedo enrejarlo y hacerlo mío? Depende mucho la circunstancia y te lo platico a muy grandes rasgos para no extenderme. La respuesta rápida es que aquellos inmuebles de los cuales se desconoce quién es el propietario por mil y un causas, ya sea por causa de defunción, por desaparición, etc., se les conoce como bienes mostrencos, es decir, aquellos que no tienen un dueño o este no es localizable. ¿Qué es lo que comúnmente hace la gente? Comienzan a enrejarlo, pagar el predial, fincar, poco a poco con el ánimo de, en algún momento, demandar la prescripción adquisitiva. Sí, ese es el nombre correcto. Digo, esto en el caso de que se quieran hacer bien las cosas, ¿verdad? Con la que demostrarás que actuaste de buena o mala fe, para que este inmueble pueda probablemente declararse a través de una sentencia que serás el nuevo propietario. Es completamente cancha de un abogado civilista, pero a grandes rasgos puedes hacerlo con las consecuencias que apareja. Porque si tú sabes que es de tu vecino, que se fue al gabacho, no ha regresado, lo enrejas y el día de mañana llega, pues el que finca en ajeno, se lo lleva a la corriente porque el hábito no hace al monje. ¿Los que ganan salario mínimo tienen que presentar declaración? La respuesta favorita del abogado, chiste rancio. Depende. Imaginemos que el contribuyente está dado de alta en el régimen 605 de sueldos y salarios. Ahora bien, considerando que el salario mínimo para este 2025 es de 278.80, equivalente a 100.300 y algo pesos anuales, la respuesta es no. Porque su sueldo no es superior a 400,000 pesos anuales, por tanto no tiene la obligación de presentar declaración anual. Si gana más de dicha cantidad, obviamente tiene la obligación de hacerlo. Y quiero hacer especial énfasis en que solo me refiero a aquellos contribuyentes que están en el régimen de sueldos y salarios. Pero si ese contribuyente en esas mismas condiciones su sueldo no supera los 400,000 pesos anuales, pero durante el ejercicio trabajó para 2 o más patrones de manera simultánea, sí tiene la obligación de presentar su declaración anual. Hay otros supuestos para el régimen de sueldos y salarios los cuales te obligan a presentar una declaración anual. Por ejemplo, que hayas tenido un solo patrón y hayas dejado de laborar antes del 31 de diciembre. Hayas obtenido ingresos distintos a salarios, los salarios provengan del extranjero o de personas no obligadas a retener, obtuviste ingresos por indemnización y si los ingresos por jubilación o pensiones exceden del monto previsto en el artículo 93, fracción cuarta y quinta de la ley del ISR. Así que mucho ojo, hay que empezar a sacar cuentas de a cuánto asciende tu sueldo anual y cuántos jales tuviste en el año, aun y cuando ganes el mínimo, para que valides si te encuentras en el supuesto de obligación y de paso te recomiendo que si te resulta obligatorio presentar declaración anual, compres un seguro de gastos médicos mayores y pide factura. Luego me lo agradeces. Y si quieres saber cuánto gana alguien, pregúntale si está en el régimen de sueldos y salarios. Y si sí, procede a preguntar: ¿y tú presentas declaración anual? Si te dice que sí, arriba de 400,000. Si te dice que no, debajo de 400,000. Hack solo para conocedores y para los que me siguen, aunque su efectividad no es del 100% por los supuestos que ya te comenté. ¿Es cierto que puedes no pagar pensión alimenticia y no hay pedo? Me imagino que la pregunta va en función de cuándo la pensión alimenticia ya fue ordenada por un juez a través de una sentencia. Pero sí hay Pedro. Hay que partir de que la pensión alimenticia no es una limosna, una ayuda, un favor, una propina o cualquier sinónimo que quieras utilizar. Es una obligación de ambos progenitores y es un derecho de los menores, el cual consiste en el alimento, educación, salud, nutrición, vestido, recreación y todos aquellos inherentes para una vida digna.
Así entonces, ante la existencia de una demanda presentada ante los juzgados familiares y a su vez exista un convenio o sentencia ejecutoriada por algún juez familiar y exista algún incumplimiento, en este caso del pago de la condena impuesta, se puede hacer del conocimiento tal hecho al juez competente, así como acudir a la fiscalía a presentar el incumplimiento del pago de los alimentos. Y depende de la legislación estatal. Por ejemplo, en caso Jalisco se encuentra tipificado como el delito de abandono de familiares, previsto en el artículo 183 del Código Penal del Estado de Jalisco, y prevé una pena de 6 a 4 años de prisión y multa de 100 a 400 veces el valor diario de la UMA. Que digo, también hay que valorar las circunstancias del caso en concreto, pues nadie está obligado a lo imposible, y si el progenitor encargado de pagar los alimentos perdió su empleo, se enfrentó a una enfermedad discapacitante o tuvo algún accidente, obviamente se encuentra en un impedimento para pagarlos. Que también no basta con simplemente dejar de aportar lo que corresponde sin previo aviso, pues es imperioso que se encuentre una solución viable para que no se deje en estado de indefensión a los menores. Ya está grande mi hijo y no me puede demandar. Artículo 1741 del Código Civil del Estado de Jalisco. La obligación de dar alimentos es imprescriptible, así que no sean cabrones y háganse responsables. Que si tu novio, prometido, cónyuge o lo que sea es de los que provoca un choque y lo primero que hace es pelarse para no hacerse responsable de su pendejada, yo creo que ya sabes cuál será tu suerte si tienen un hijo y se divorcian. Si tengo 10 años separado, ¿ya estoy divorciado? Así sean 20, no. Así como el matrimonio no se crea de manera automática por la sola convivencia, invariablemente si ambos habitan o pernoctan en el mismo domicilio, así como también si se les considera como amaciato, el cual dicho de paso no produce ningún tipo de consecuencias jurídicas. Por tanto, es que la creación del vínculo matrimonial se da cuando dos personas de manera consciente y voluntaria deciden unirse legalmente para vivir en comunidad, y ahí se crea el acto jurídico. Bajo esa misma línea, sí o sí se requiere la solicitud o promoción de divorcio de uno o de ambos cónyuges para que posteriormente exista una declaración con la fuerza legal suficiente, como lo es una sentencia, a través de la cual se ordene la disolución del vínculo matrimonial, la cual ordenará a su vez que se giren los oficios correspondientes al registro civil para que a través de un acta de divorcio culmine con tu bella historia de amor. Entonces tienes que volver a ver a tu ex, que no es tu ex ante la ley, pero pretendes que sea tu ex, pues el matrimonio no cesa sus efectos o se disuelve por el simple transcurso del tiempo. Y para que lo veas desde otra perspectiva, el matrimonio es una institución jurídica en la que dos personas de manera voluntaria, libre de vicios, celebran un contrato civil en el cual deben de cumplir con ciertos requisitos para su celebración. Así entonces, el matrimonio no se crea de manera automática. De misma forma, no se disuelve de manera automática por el simple distanciamiento con la pareja. Hay que actuar para ello. Deja de tardarte y divórciate mejor. ¿Es cierto que con Mercado Pago puedo evitar al SAT? ¿Qué pasará si se regulariza? Muy buena pregunta y va para todos los emprendedores. Me imagino que la pregunta va en función a utilizar terminales o ligas de pago de Mercado Pago. Respuesta rápida. Hay que partir de la primera. Con Mercado Pago no se evitan los impuestos, puesto que solamente funge como una pasarela de pagos, es decir, como un intermediario, porque al final del día ese dinero se dirigirá a una cuenta bancaria. Dinero y cuenta bancaria que están fiscalizadas y en algún momento se tendrá que declarar, y si no lo declaras, te invitarán cordialmente a hacerlo, tú no te preocupes. Así es, dinero que se encuentre en el sistema financiero está fiscalizado, por ende, todas las cuentas bancarias están fiscalizadas. Y repito, todas. Así que lo siento, no existen las cuentas no fiscales. Entonces, dinero que entra a cuenta de Mercado Pago, fiscalizable y sujeto de pago de impuestos. Respuesta técnica, y me voy a ir a la génesis y a profundizar más. Todo negocio persigue generar utilidades. Si no, ¿para qué chingados trabajas? Empresarios que declaran en ceros. Porque, por mandato constitucional, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, debemos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional en función a nuestra capacidad contributiva. Por tanto, el impuesto sobre la renta, en términos generales, grava el ingreso.
el ingreso, de acuerdo con las normas de información financiera y para efectos contables, se define como la modificación del capital contable derivado del aumento del activo o disminución de los pasivos. Ahora, desde el punto de vista fiscal y en términos de la ley del ISR, el ingreso es toda modificación positiva al patrimonio. Entonces, si hoy en la mañana tenías 50,000 pesos y durante el transcurso del día recibes un pago de 60,000 pesos a través de Mercado Pago, entonces deberás pagar ISR sobre los 60,000 pesos, que si bien es cierto puedes reducirlo a través de deducciones y bla 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 bla, pero ese ahorita no es el punto, sino que sí o sí se pagarán impuestos. Así entonces, estas tecnologías o plataformas digitales sí pagan impuestos, llámese Mercado Pago, Amazon, Uber, Mercado Libre, OnlyFans, pónganle el nombre que quieran, siempre y cuando te genere un ingreso tendrás que pagar la membresía por vivir en México llamada impuestos. Perdón si te decepcioné. ¿Es cierto que teniendo las escrituras de una casa ya es mía? ¿Y si es cierto que si pierdo o entrego la escritura de mi casa ya la perdí? Ambas preguntas están íntimamente relacionadas. Primero lo primero, luego lo segundo y después lo tercero. Intuyo que la pregunta va en relación a una compraventa en donde el vendedor te entrega las escrituras del inmueble que te vendió. Si como contraprestación al pago en efectivo o transferencia que realizaste te entrega unas escrituras en el formato que quieras llamarle, ya sean originales, copia certificada o copia simple, bajo ninguna circunstancia es tuyo. Es necesario que la operación de compraventa se eleve a escritura pública, lo cual se formaliza ante un notario público. Este lleva a cabo las retenciones y entero de impuestos correspondientes y pagos inherentes a trámites del Estado, como bien puede ser el certificado de libertad de gravámenes, derechos de registro, etc. Así entonces, el notario público es la persona idónea que puede registrar en el registro público de la propiedad que tú eres el nuevo propietario para todos los efectos legales y, a su vez, te expedirá tu escritura pública en donde se encontrarán narradas cosas como quién te vendió, quién compró, el monto de la operación, ubicación del inmueble, datos generales de los intervinientes, método de pago, si hubo algún crédito y demás. Así que jamás acepten una escritura como contraprestación del dinero de un inmueble. Vayan con un notario y formalicen la compraventa. De lo contrario, el inmueble jamás será tuyo legalmente. Después no me salgan con que me chingaron. Te chingaste solo, cabrón. Ahora, relacionado con la pérdida de escrituras, puedes romperla y mañana tramitar otra en el registro público de la propiedad y listo. A final de cuentas, el inmueble está registrado a tu nombre. Si pierdes las escrituras, puedes hacer dos cosas. Uno, ir con el notario que te la expidió, y para saber eso basta con que leas el primer párrafo de tu escritura y solicita te expida una copia certificada de la misma. Si no recuerdas al notario, acudir al registro público de la propiedad y mismo caso, solicitar una búsqueda de las propiedades a tu nombre y posteriormente tramitar una copia certificada de la escritura. O, si te sabes el número de escritura o folio real, con eso es más que suficiente. Entonces no importa si las extravías, se te pierden, se te queman, se te rompen, lo que sea. A final de cuentas, el inmueble está registrado a tu nombre y eso solamente puede ser modificado por un notario. Por ejemplo, con motivo de la formalización de una compraventa ante él, no ante un contrato privado, ¿Es posible que me hereden en vida? Es imposible. Y vámonos a la génesis de herencia. De acuerdo con la Real Academia Española, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitibles a sus herederos o legatarios. Entonces, para que te hereden se tiene que cumplir con un requisito, que alguien para poder transmitir su propiedad en calidad de herencia. Por lo que no existe algo como la herencia en vida. El problema es la conceptualización de lo que queremos decir, que en realidad es una donación. Se intuye erróneamente que la transmisión de bienes a título gratuito, por decirlo de alguna manera, porque sí pagan impuestos, es a través de una herencia. Y por eso se tiene la falsa creencia de que si alguien te regaló algo, te lo heredó en vida, cuando realmente se trata de una donación. Así que la herencia única y exclusivamente se actualiza con el fallecimiento de alguien, mientras que la donación puede ser por cualquier persona a título gratuito u oneroso, dependiendo sus especificaciones. Y, lo más importante, la donación es en vida. Hay que aprender a hablar, padrinos. ¿Es cierto que me puedo quedar con la casa que rento desde hace más de 10 años? Sin bullshit, yo creo que esta es la pregunta que más veces me han hecho en mi vida y siempre busco la manera más educada de decir que no seas arrastrado. Te vas a contestar solo después de esto. Tú celebras un contrato de arrendamiento. El arrendador, es decir, quien te renta, es el propietario del inmueble.
ya que está a su nombre el recibo del predial, los servicios y sobre todo el inmueble está inscrito en el registro público de la propiedad a su nombre. Él te está permitiendo el uso, goce y disfrute de su inmueble a cambio de una contraprestación pecuniaria llamada renta, y mediante un contrato se te denominará como arrendatario. En dicho contrato, las partes establecerán una temporalidad que deseen sobre la vigencia, es decir, puede ser 1 año, 10 años o renovarlo cada año o hasta llegar a 10 como sea. Entonces, reconoces con el maldito contrato que te lo está rentando, que te lo está prestando a cambio de una pasta. No importa si cambias 2 servicios a tu nombre, si pagas al predial y te jactas de que es tuyo por vivir ahí más de 10 años. No lo es. Esa creencia es provocada por los pendejos que desinforman y creen saberlo todo. Tiene mucha relación con la primera pregunta del video, que es completamente distinto cuando se desconoce de quién sea el inmueble y tú le hagas mejoras de buena fe o de mala fe, no me importa. A diferencia de un inmueble del que sabes perfectamente de quién es y celebraste un contrato de arrendamiento todavía, sin el cual ni siquiera podrías entrar al inmueble. E invariablemente, supongamos que no lo tienes, pero sabes perfectamente de quién es el inmueble. ¿Ya me entendiste? Y si no, te lo digo explícitamente. No hay posibilidad de que te quedes un inmueble de esa manera. Deja de ser aprovechado y gandalla mejor. Si estoy rentando un inmueble, tengo contrato y lo venden, ¿el contrato sigue siendo válido? En teoría sí, pero a final de cuentas queda a discreción del nuevo propietario decidir si continúa rentándote o no, porque la obligación contractual la contrajiste con el ahora antiguo propietario. Así que el nuevo te dirá: ¿a mí qué chingados me importa? Que sí, claro, esa cuestión debió comentarse previamente entre el comprador, el vendedor e incluir al arrendatario en dicha conversación para llegar al mejor acuerdo todos. Generalmente el contrato lo dejan vigente sin problema alguno y la única diferencia es que el pago se efectúa a favor de otra persona, es decir, el ahora nuevo propietario. Y cuidado con eso, hay que agregar un anexo al contrato donde se aclare tal cuestión. Yo nada más digo. Pero las cosas y las personas cambian, ¿verdad? Así que te recomiendo que mejor elabores correctamente tu contrato de arrendamiento y se prevea pormenorizadamente el caso de una posible venta, donde se prevean cosas como qué pasaría, si habrá una indemnización a favor del arrendatario, si será causa de terminación anticipada, si habrá una pena convencional, etc. Por eso dejen de ser tan codos y contraten un abogado para que les haga un buen contrato. Dejen de bajarlos de Google y elaborarlos con ChatGPT bajo los argumentos de que al cabo es un Word. Pues el día que te saquen a la chingada, usas ese Word para defenderte, mi estimado. Tengo 3 años en mi trabajo y me dijeron que ya no tengo vacaciones, que solo las del año en curso porque no son acumulables. ¿Es real? Fact. Al cumplir 1 año laborado, tienes derecho a disfrutar un periodo vacacional pagado que en ningún caso podrá ser menor a 12 días, el cual, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, deberá de concederse dentro de los 6 meses siguientes. Es decir, entras en enero de 2025 y en enero de 2026 tienes 12 días de vacaciones, los cuales podrás disfrutar de entre enero de 2026 a junio de 2026. Entonces cumples tu año laborado y tienes 6 meses siguientes para tener la posibilidad de disfrutar esos días de vacaciones. Sin embargo, el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo prevé que las acciones de trabajo prescriben en un plazo de 1 año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Por tanto, cuentas con 1 año y 6 meses para tomar tu periodo vacacional. De no hacerlo, pierdes el derecho a disfrutarlo como a reclamarlo. El tema de la acumulación de vacaciones generalmente es porque tu empresa se está portando chida contigo, no porque realmente te correspondan. Así que sí te están diciendo la verdad y no se están portando chido contigo. ¿Qué otras dudas tienes? Déjamelas en comentarios refiriendo ¿es cierto que? Y preparamos una segunda parte con las mejores preguntas. Así que ya lo sabes. Deja de desinformarte con el pendejo que te dice saberlo todo, el cual carece de todo fundamento. Deja de creer en mitos, en fantasías y mejor empieza a repartir datos duros.